México podría ser uno de los más ricos países del mundo. Así es, le traemos la noticia en un momento. Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para todo el mundo desde el corazón de Baja California. Pues así traemos esta historia increíble. Así es, México podría ser uno de los países más ricos del mundo y cambiar el destino para siempre de tantas generaciones que se han visto envueltas en tanta tranza política, en tanto robo a la nación. Pues quiero decirles que el general Porfirio Díaz hizo un fondo de inversión para que todos los mexicanos estuviéramos asegurados. Después de que se haya anexado California y Texas a Estados Unidos allá por 1847, se inició un fondo por el año de 1866 para garantizar el territorio mexicano a cada uno de los habitantes de México. Este fondo ha crecido y en la época de Porfirio Díaz se ingresó una gran cantidad, aproximadamente 4.500 millones. 4.500 millones de pesos en oro se invirtieron para garantizar que ya no nos robaran el territorio y garantizar pues la ayuda económica, social, de salud, de los ejes de gobierno para cada uno de los mexicanos. Así es, Porfirio Díaz dejó un tesoro para los mexicanos, lo cual podría darle la voltereta a la historia de México, algo sin precedentes que pareciera un sueño. Pues aquí les traemos nosotros parte de esta historia que tras una investigación de Jorge Carrillo y Jorge Horta en las redes sociales, pues nos pudimos dar a la tarea de investigar qué es lo que estaba pasando con esta persona de nombre Mauricio Montijo, quien es el que descubrió todo este movimiento desde hace varios años y que es un sonorense distinguido de la raza Pápagos y que está comprometido a entregarle a cada uno de los mexicanos entre 80,000 y 100,000 pesos, dependiendo de lo que se puede entregar en este fondo. Pero para que quede todo más claro, les vamos a pasar este video y usted tome la mejor decisión. Pues ¡corre video! Mauricio Montijo Lucero, representante común y agente liquidador del Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo y presidente de la tribu Pápagos asentada en la frontera entre Sonora y Arizona, México, Estados Unidos. Antes que nada, gracias por tu confianza y por estar aquí con nosotros en la agencia Detrás de la Noticia con mi querido amigo, el doctor José Luis de la Cruz, experto en economía y finanzas. Gracias, Mauricio. Antes de entrar en detalles, porque por las reuniones que hemos tenido y lo que yo sé de este caso, tiene muchos aspectos a veces no tan sencillos de comprender. Pero, a ver, en pocas y sencillas palabras, quisiera que nos hablaras de esta increíble historia del tesoro escondido de México. Claro que sí, Ricardo, un gusto y muy agradecido por esta confianza y por permitirnos esta ventana para poder recorrer ese velo de desconocimiento y de distorsión de este, como bien lo dijiste, de este tesoro escondido de los mexicanos, de las familias mexicanas. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Un depósito original que pone quién? Un depósito original que ponemos nosotros, la población, que es el valor de nuestro terreno sobre el cual se constituye la República Mexicana. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Qué son? ¿Monedas de oro? El complemento, y en la palabra exacta de complemento de esa garantía, son monedas de oro, son centenarios de 31.104 gramos, la onza Troy, el peso mexicano con J, el verdadero peso mexicano con J, que vale 1 a 1 con el dólar, en aquel entonces, es lo que estamos hablando. Pero eso fue la parte complementaria, Ricardo.
El precedente de viene en los convenios internacionales de avalúo de indemnización a los terrenos. Desde la independencia hasta 1829 la Junta de Colonización hizo varios avalúos y en esos decretos y en esos convenios está publicado tanto los bancos donde quedó el depósito, los porcentajes y los beneficiarios. ¿De cuánto estamos hablando, el depósito original? El depósito original formalizado vienen algunos de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos ¿En oro? Mexicanos en oro. Todo es en oro. En aquel entonces la única moneda era el peso mexicano oro. Se consolida esto, se conforma, se complementa en la publicación, en la emisión de 1910 a 1920, donde alternativamente se emitieron 300 y 600 millones 10 años consecutivos hasta conformar 4.500 millones de pesos mexicanos, que fue el complemento de la parte alícuota o la cuota de valorem con que México ingresa su participación internacional, con lo cual ya es reconocido como república. 4.500 millones de pesos mexicanos. Pero, a ver, y ahorita Mauricio, ya así muy concretamente, ¿a qué cantidad asciende después de 100 años? Tomando en cuenta de reinversión, intereses sobre intereses, rendimientos sobre rendimientos. Sí. Ya aprendí algo. ¿A qué cantidad asciende ese depósito original? La cantidad que yo estoy obligado a mencionar es la que aparezca en el Banco de México. Sí, ¿cuánto es? El Banco de México tiene dos registros, uno 750,000 millones y otro 822 billones. Es el registro contable que México tiene. Vamos hablando de un patrimonio que es capital fijo, no es efectivo. Hay que ser muy claros, la ventaja de tener aquí una persona con esta gran capacidad es que nos ayuda a identificar y explicar. Todo patrimonio, toda inversión, todo fondo creado en aquel entonces fue con la intención de crear un capital fijo, un capital de partes sociales, no es efectivo. El contenido es reinvertible. Pero, a ver, pero, perdón, nada más déjame decir una cosa. Estamos hablando de 822 billones. Así es. Para darnos una idea, el presupuesto de este año, del gobierno federal de este año, del gobierno de López Obrador, es de 6 billones. 6 billones. 800 estamos hablando de el presupuesto de 130 y tantos años. El ahorro acumulado de 130 y tantos años. Estamos hablando de un fondo que empezó formalmente el primer depósito de 5 millones en 1866, Ricardo. Mauricio, entonces en lo que estamos hablando es que el Estado mexicano, para dar cumplimiento a convenciones internacionales, generó un depósito con recursos nacionales. Protocolizó un depósito de la propiedad de la población para poder ser reconocido como tal. Ante el sistema, llamémoslo así, sistema financiero de la época, y que a partir de ahí y de esos depósitos consecutivos que se hicieron, las reinversiones, se llama reinversiones. Digamos que el depósito original y los consecutivos y los intereses que eso generó, los rendimientos que eso generó, lo que hoy implica es un patrimonio que en la parte más significativa son más de 800 billones de pesos. Es de lo que estamos hablando. Pero es una cantidad gigantesquísima. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están esos recursos, Mauricio? Estamos hablando 800 millones se quedarían fijos. Fijos, exactamente. Ahí. Y 22 billones que serían 6 por 4, 24 el presupuesto 5 años y medio. 5 años y medio. Pero estamos hablando también que esto se liberó en 2013. Desde entonces hay 22 billones y medio que ya están dormidos, inutilizados. Rayos el gobierno de México. Yo aquí tengo copia de las cartas que tú has enviado al presidente Enrique Peña Nieto, al presidente López Obrador, y por qué rayos ninguno de los gobiernos, nada más estos recientes, ha acudido con quien tenga que acudir para decirles, oigan, ahí hay 22 billones que son de todos nosotros los mexicanos. Vamos a algo más delicado, Ricardo. ¿Cómo es posible que aún hecho las declaraciones y el pago del ISR, del retorno de este capital, a ver, en vez de atenderlo, lo tengan escondido? No, pero a ver. La atención es válida, pero todavía un compromiso fiscal, doctor, de notificar.
El doctor y yo nos echamos una buena buceada en la cantidad de papeles que nos hiciste llegar, que no fueron pocos, y hay un documento que llama particularmente la atención. Aquí está, que es la copia de un depósito que se hace en la Secretaría de Hacienda, en el SAT. En una cuenta concentradora, una cuenta fiscal. Esos recursos estaban en el extranjero. Y ese retorno, instruye el retorno. Se genera el retorno a México. Generé el retorno. Y ese ingreso que llegó al país generó también un depósito y a su vez un pago de impuestos. Todo eso está registrado. Está documentado legalmente, debidamente, y tiene la certeza jurídica que marca la legislación mexicana. A ver, pero este documento es una locura por sí misma. Perdón que lo diga así. Es inconcebible. A ver, sí, pues que es inconcebible. A primera vista. Aquí, doctor, dice, impuesto determinado, impuesto acreditable pagado en el extranjero, determinación del impuesto sobre la renta, registro de ISR por inversión, ingresos de inversiones en el extranjero retornadas al país. ¿Es correcto? 47,000 millones de pesos. De pago. De pago de impuestos. ¿Tú pagaste eso? Con cargo a los rendimientos del fondo. El pago determinado se indica. Estamos hablando de un patrimonio autónomo. ¿Tú habías sabido de alguien que pagara 47,000 millones de pesos? En un solo día. Seguro que no. ¿En un solo día de impuestos? En un solo día. No, es inusual. Y retomando... ¿Cómo es que, de dónde proviene ese pago? De los mismos rendimientos. De los rendimientos. Nos vamos a meter ahorita a la página de Hacienda, ¿eh? Así Ahí es. tiene que Y estar, nos podemos meter también a los registros publicados y a lo que sea publicado a nivel nacional. Después de esa fecha, donde tiene un documento nada más por 47,000 millones de pesos, salió el expresidente Peña Nieto junto con Aristóteles, creo que se llamaba el del SAT, a informar que habían retornado 26,000 millones. Fíjate la gran mentira. Y fíjate la gran mentira. ¿Se querían quedar con la diferencia o qué? Si yo como presidente de la República salgo a mentirle al pueblo en base a un capital que retorna, que le pertenece a las familias, ¿qué estoy tratando de hacer? Quedarme con la diferencia. A ver, entonces lo que tú estás sosteniendo es que estos fondos, los gobiernos no han hecho un esfuerzo por retribuirlos o regresarlos a México. ¿Por qué? Porque se han querido quedar con ese dinero. Yo quiero opinar esto. Si el presidente que se fue se trató de robar, no le va a bajar el expediente al que entró, mira lo que quise robarme y no pude. Va a tratar de distorsionarlo para que el que entra no tome. A ver, aquí también estamos tenemos hablando de un fraude fiscal declarado. Y estamos viendo copias de estos documentos dirigidos al Banco de México, a la Secretaría de la Función Pública. Bueno, si te hacen efectivo esto, vas a ser el socio mayoritario del Banco de México, por cierto, pero bueno, lo que yo quiero entender es esto. Decía yo, tienes documentos dirigidos, recibidos, entiendo que tienes ya hasta un password en el Banco de México o algo así por el estilo. El certificado de raíz y el certificado central están emitidos a mi nombre. Pero, ¿por qué no te han dado respuesta? Le escribiste una carta al presidente López Obrador. Ajá. El presidente López Obrador no le ha dicho a nadie, oigan, vean a ver qué dice el señor Montijo, a ver si es cierto o no es cierto. Hasta ahorita, yo como te digo, mi pecho no es bodega y no sé sincero. Le encargó a una persona que ahí se presentó de nombre conmigo, Jesús Martínez, que dice que ser muy allegado a él, que atendiera asunto y lo que dijo ese señor es que anda investigando. Te voy a ser sincero, para mí el que investiga es la Procuraduría, no los asesores. Entonces, si la Procuraduría no tiene ningún indicio de que haya cometido una irregularidad, pero tengo declaraciones por billones en un retorno de capital al país, es muy importante resaltar esto. Mauricio, entonces, ahorita los hechos son, se hizo una transferencia desde el sistema financiero extranjero a México, ese recurso por un lado está en Hacienda en forma de pago de impuestos, por un depósito en una cuenta. Por otro lado también está en Banco de México ese recurso. Aclarando, todo lo que retorna y entra al país es garantizado a través del Banco de México por un SPEI. En este caso... ¿Por un qué? SPEI, S-P-E-I.
Es un proceso electrónico que garantiza que una cantidad entró y Banco de México le pone el número de operación. Y oficialmente eso tú tienes está el número de operación. Está el número de operación. Todos los documentos los vamos a estar viendo aquí. La Secretaría de Hacienda en la parte del SAT tiene esta información, tiene este recurso. Banco de México generó la información, el SPEI, que garantiza ese recurso. Entonces, el punto ahorita no es que no exista ese recurso en el país. El punto no es que no existe. Ahora, ¿cuál es la situación? La situación que yo he identificado es esta. Hay un contrato que hace Indeval que lo nombra a Santander como el encargado en comodato administrativo. ¿Qué es Indeval? Instituto de Valores y Depósitos. Es la caja fuerte, la caja de valores de Banco de México. Bueno, pero a ver, yo quiero entender dónde están esos recursos. ¿Por qué viajas tú tanto por todo el mundo a ver diferentes bancos? A eso voy. Vas a China, vas a Suiza, vas a esta posición de Corea. Santander privilegiada, de tener el contrato como acto administrativo con Indeval, de ser el conducto de Europa hacia acá, hacia México, y luego también tenía el contrato de Estados Unidos de ser el banco que mandara, por el que se mandaran las transferencias hacia México, y también estaba como banco receptor de los bancos habilitados por la Tesorería de la Federación para servir de recipiente al volver. Santander, de una manera totalmente ilegal, la herramienta más delicada, que es la terminal o el comando ejecutor que se habilita para recibir la información directa del BIS y que a través de ella se informe a Tesorería de la Federación, a Banco de México, haciendo lo demás, y se ratifique. El BID es el Banco Internacional de Pagos. Ajá, el BID, no confundirlo con el BID, que decimos frecuentemente en Banco las Internacional noticias. BIS y BIP es lo mismo. Banco International Settlement, Banco Internacional de Pagos. Yo debo confesarles algo. Hagan de cuenta que me está hablando Mauricio en sánscrito antiguo y por eso necesitaba a un lingüista como el doctor para que me tradujera o si tienes alguna duda, por favor, exprésala, José Luis. Se me hace una historia, en primer lugar, ¿de dónde has sacado tú todos esos conocimientos? ¿Cuánto tiempo llevas en este esfuerzo? ¿Quién te patrocina los viajes? Te lo pregunto abiertamente. Vamos pregunta por pregunta. Tomando primero, voy a compartir mi explicación de por qué este desconocimiento y esta apatía o falta de participación del gobierno mexicano. Si yo no tuviera el acceso directo a la información donde un banco extranjero, y voy a utilizar las palabras que he leído en los documentos oficiales, acostumbrado a la rapiña, así viene, así describe ese tipo de actitudes en uno de los documentos oficiales que les voy a compartir. No hubiera bloqueado esa información que no le permite a la Tesorería de la Federación, que no le permite a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a Banco de México, a la Secretaría de Hacienda y a la misma función pública, tener el complemento de lo que se inicia, yo considero que no hubiera esta distorsión y esta desatención. Hay una participación malévola de uno de los integrantes del sistema financiero, tanto local como internacional, que no ha ratificado, y es su obligación, el envío de eso. Yo instruyo... De los 47,000 millones. De esos, eso en un solo día, eso, Ricardo. Es 1.102.000 millones que se pagó de ISR. Es 1.102.000 lo que se pagó de ISR el total. Ahí tengo los documentos en físico, 400 y cacha declaraciones, porque cada uno lleva 4 folios, lo que está documentado. Pero Santander nunca lo ratificó. No complementó su compromiso que tiene en comodato administrativo del retorno de un capital que él está obligado a documentar. ¿Qué otros bancos internacionales están involucrados? De manera tan cochina como Santander, tan sucia como es nada más Santander. Sí, pero ¿por qué otros bancos están involucrados? ¿Por la cantidad de dinero y se tuvo que repartir la responsabilidad y las cantidades? Perdón que lo planteé de una forma tan elemental. Los otros bancos que están involucrados, viene su participación descrita tal y cual en los convenios internacionales que quedan como custodios. Viene el Banco de Londres, eso en Inglaterra,
Viene Banco de América en un convenio que tiene con el Banco de México. Estamos hablando, José Luis, de una operación que implicaría un ámbito internacional. Es un ámbito internacional. Es un ámbito internacional, porque el origen de Es la un repatriación convenio, es un convenio internacional. el origen es una transferencia que viene del extranjero hacia nuestro país, en donde por la cantidad de esos recursos tiene que haber una participación de varias instituciones financieras. Los receptores en nuestro país son, por un lado, Secretaría de Hacienda, por otro lado, Banco de México, pero lo que Mauricio ahorita nos está planteando, si me permites para ver si entendí bien, es que parte de esta transacción que sí dejó los recursos, que sí generó las operaciones como el pago de impuestos, no necesariamente está reflejada en su integridad en la tesorería de la Federación, no necesariamente está debidamente notificada la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es de lo que estamos hablando, de hay una ratificación. ¿Y esa sería la responsabilidad de Santander? Esa es la responsabilidad no cumplida de Santander de ratificar los envíos, pero por otro lado está también la obligación del receptor. En este caso es el SAT, Hacienda. El SAT recibió, como puedes ver ahí, cantidades millonarias por parte actualizada y por recargos. Millonarias. Entonces, si él recibe de repente un ingreso de 300,000 millones por un recargo, no tiene precedente, esto es histórico. De una persona física declarando ISR. Eso es lo que a cualquier país, a cualquier persona con sentido común... La persona física eres tú. Soy yo. Eso ocurrió en 2017, nada más precisando. En 2017. Y has pagado 300,000 millones. En un solo día. Esto es una historia increíble. Es exactamente, pero tenemos los documentos que lo comentan. Voy a repetir las palabras que dijo el segundo de a bordo de ahorita, Romo. Esto pareciera fantasioso, pero me retracto, no lo vuelvo a catalogar así. ¿Hablaste con él? Hablé con él. ¿Con Alfonso Romo? Con Alfonso Romo. Es el jefe de la oficina de la presidencia de la República, Pero tiene otros del asuntos gobierno más de la Cuarta importantes. Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué te dijo Romo? Romo en su momento nos mandó estamos en la etapa de transición. Mi interés era quitarles esa cortina de humo y que vieran que un expediente que los que estaban yendo lo estaban dejando. Pero me parece increíble que pudiendo tener esta cantidad de recursos para hacer N obras en el país, generar riqueza, generar desarrollo, Vida ¿no digna. se hayan preocupado por recuperarlo? Eso... Te voy a compartir, ¿Por qué no? Te voy a compartir la manifestación de uno de los asesores de Romo. A él le pasó el informe de que esto era una deuda que yo les andaba cobrando. Porque así se les antojó, era más fácil para ellos, en vez de echarse un clavado como lo han hecho ustedes, investigar, de una manera muy irresponsable. Dice, Mauricio Montijo anda cobrando. Oye, ¿y no han ido, no intentaron nunca cobrar por las buenas o por las malas? Es que yo no estoy cobrando, estoy trayendo para entregar. No, ya lo sé. Ellos, alguien del gobierno en estos años. Si yo tuviera ahorita los documentos, te dijera que sí. Tengo indicios de que han hecho la lucha por apropiarse de los depósitos, pero no tengo que comprobarlo. Gente de los gobiernos. De gente que está Que falsificaron tu firma o tu identidad. La identidad la clonaron la administración pasada. ¿Tu identidad? Eso, uno de los compartimientos de uno de los oficiales bancarios con que estuve en el extranjero me dijo, a mí me debe 120,000 francos de la consulta anterior. ¿Cuándo, señor? Hace año y medio cuando viniste, me hiciste trabajar, nos hiciste hacer unos trabajos, aquí está la factura. ¿Quieres que te siga atendiendo? Págame los 120,000 francos, 95,000 del permiso que conseguimos con Banco de México y 25,000 nuestros honorarios de francos. Y discúlpeme, pero yo a usted no lo conozco, no había venido, es la primera vez que piso Europa y más aquí este banco. Pues aquí vino Mauricio Montijo Lucero, tu comitiva, ¿Sí? traías pasaporte diplomático, así. O sea, falsificaron tu identidad para quedarse con el dinero. Para tratar de ir a cobrar. Estamos hablando de un patrimonio que hay que tomar el dominio y administrarlo. No andamos cobrando nada porque no vendimos nada. A ver, ¿este dinero para quién sería, Mauricio? Estos recursos. Vamos a suponer que nos quedemos con los 22 billones de entrada. Y lo que produzca cada año, aparte, es administrar. Bueno, hay que ser claros. Bien. Es la ventaja de tener un economista. ¿Para quién sería, dinos? ¿Para quién sería? El objeto de este patrimonio, para lo que fue creado, es muy simple. Para garantizar la vida digna en cuanto al acceso a educación.
¿La vida digna de quiénes? ¿De las toda comunidades? de todas las familias mexicanas. Porque No solamente de los pueblos originarios. No solamente de los pueblos originarios y toda su descendencia, que somos todos. Sí. Ahorita tomamos ese punto, ese aspecto técnico, jurídico tan importante para romper ese vicio heredado de 60 y tantos pueblos originarios, ¿no? Según los expedientes y decretos presidenciales, somos 2.743 pueblos originarios. Con expediente y con decreto y con acta de posesión y deslinde. No somos 63. Es una gran mentira que heredó la administración anterior también, que somos 63. Es un exterminio. A ver, entonces, de estos 2.000 pero volvamos al para qué es. Alimentación, infraestructura, educación, economía y salud. Los 4 ejes de desarrollo humano, que son para lo que están constituidos todos los fondos mixtos privados de todos los países miembros del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Pagos y la Reserva Internacional Federal. El objeto de todos esos fondos de esta indemnización es con esas, que se garantice la vida digna, ahora sí, mediante la salud, economía, alimentación y educación. Esos 4 ejes primarios de desarrollo humano, no social. Hay que ser muy específicos. ¿Cuál sería tu papel en todo esto? ¿Vigilar que se apliquen esos recursos de acuerdo al propósito original? La vigilancia viene a cargo dentro del proceso bajo la responsabilidad de un ente externo. Hay que contratar una empresa, una compañía que se encargue de vigilar el flujo de los recursos. Gracias a Dios la tenemos. Tenemos uno de los compañeros, bendito Dios que nos los mandó, que es el creador del sistema PACAL, un sistema controlador, vigilante y regulador de complemento. Mauricio, entonces lo que tú estás planteando es, primero, esto no sería cobrarle al gobierno mexicano, Claro que no. No hay una deuda ahí, es un patrimonio que existe paralelo a todo lo que es las finanzas públicas de México. Que lo menciona. Es decir, el gobierno ejecuta su presupuesto, tiene sus ingresos, con eso hace su planeación económica, social, etcétera. Por otro lado, hay un fondo que es un patrimonio de los mexicanos, que es un recurso que lo que tú ahorita, me desmientes si me equivoco, lo que tú estarías planteando es que se requiere que se reconozca la existencia, lo que representa, y que a partir de eso se genere un esquema de que con esos recursos la sociedad mexicana puede contribuir a estos 4 pilares que has mencionado, y que en un momento dado con eso se puede generar desarrollo en coparticipación con el esquema de gobierno. Una especie de fideicomiso. En México se constituye un fideicomiso y vamos complementando las dos percepciones. Está perfecto su percepción, doctor. El retorno del capital extranjero por ley tiene que convertirse en un fideicomiso. Y existe un rubro olvidado y desconocido, oculto incluso por los diputados que firmaron esa ley de disciplina financiera, que me consta porque hablé con algunos de ellos y se la hicieron que la firmaran sin leerla. Perdóname la pregunta, ¿no temes tú que haya una disputa entre los representantes, si los hay o no, de esos 2.700 pueblos originarios? 2.743 pueblos nativos y tribales. ¿Vaya a haber alguna disputa por decir nosotros también tenemos derecho a esos fondos? A ver, nosotros no les estamos negando el acceso, le estamos dando ahorita la noticia de que tienen acceso al actualizar ellos una personalidad que tienen abandonada desde 1929. Estás hablando de un concepto de nación. De nación. De nación compuesta por todos los pueblos originarios. Y sus descendientes hasta la 4ª generación, lo cual nos involucra a todos. La identidad se permanece hasta la 4ª generación, por lo tanto, ¿quién es pueblo originario? El doctor, el camarada, los compañeros, todos somos pueblo nativo, aquí no hay discriminación. Aquí no es permitido esa discriminación de que si hablas una lengua, que si traes calzón, que si bailas eres indio. No, señor. Aquí eres mexicano. Y eres mexicano y tienes derecho a recibir y administrar tu patrimonio, la proporción en cada una de las localidades. Por lo pronto hablaríamos de que estamos en una posibilidad, yo no sé si podemos expresar como una posibilidad cierta, porque histórica. pero una posibilidad, sí, histórica,
de allegarnos para esa nación. Vamos. 22, por lo pronto, hay 800 billones, una locura. De capital pero social. Por lo pronto, 22. Es la garantía. Pero por lo pronto, 22 billones de que son rendimiento. liquidables, que se pueden ser O restituidos. sea, ¿de cuántos años de presupuesto actual? Cuando menos por de 3. De 4 años. Sí, Entre 3 y 4 años. Entre 3 y 4 años. Y con un rezago de 6. Para, Y con un rezago de 6. para transformar el país. Exactamente. Para transformar el país. Qué bueno la gran inyección de desarrollo. Tenemos documentado, protocolizado y debidamente certificado un depósito y ya instruido a Tesorería de la Federación, un mandato ya protocolizado para que ellos tomen de esos rendimientos y empiecen a apoyar a los municipios. Nosotros le llamamos la instrucción 22251. Bueno, pero a ver, tú lo que insistimos, el doctor de la Cruz y yo, ¿crees, uno, que esos recursos se pueden recuperar trayéndolos de fuera, etcétera? Que esos recursos se pueden aplicar mediante un mecanismo parecido a un fideicomiso con sus asegúnes, y que esos recursos pueden administrarse paralelamente para impulsar el desarrollo independientemente del presupuesto del gobierno. Creo que aquí se aplica dice lo que sabe hablar, la norma imperativa del segundo de la del primero y el segundo de la Constitución y del 115. Si hay la certeza y la convicción de que los municipios son autónomos, entonces hay que generar la autonomía. Ser autónomo no es depender de presupuesto. Discúlpame, en la economía ese principio está bien claro. Para ser autónomo tienes que ser libre. Y compartir los rendimientos con el municipio, donde esté en la jurisdicción territorial que les corresponda. Crea esa acción de gobernanza y de armonía que es propia de las familias, Ricardo. No de los vecinos, de las familias. Me pasó en mi pueblo. Nosotros somos el pueblo más antiguo, no más de México, de América. ¿Los pápagos? Los pápagos, genéticamente lo puedo comprobar con documentos totalmente legales, que los genes de todos los demás tribus están los genes de nosotros. Los indicios de asentamientos humanos son de la era de la piedra. O sea, hay los registros más antiguos. Nuestra formación ósea es diferente a las de los demás. Nuestro cráneo es poquito diferente. Tenemos en los genes el gen más antiguo de América, algo muy desconocido. Por lo tanto, tú eres mi familiar, tú eres mi familiar, tú eres mi familiar, porque desciendes de alguien de mi tribu que emigró. Hace miles de años, pero no dejamos de ser parientes. Eso fue lo que yo impuse primero en mi propio pueblo para poder abrir la boca con los demás. Tenemos un comité particular administrativo de la tribu del poblado Sonoita Pápagos que ya está trabajando en coordinación con el ayuntamiento. Mauricio, ahorita que tocas ese punto y nada más retomándolos desde el inicio, para que se haya ejecutado el que ese patrimonio regresara a México es porque en el extranjero tú tienes el reconocimiento de ser quien tiene el titular de este fondo, ¿cierto? Sí, hay una... perdón, ¿en dónde tuviste este reconocimiento? El SAT y Hacienda. En base a eso, se me genera el ingreso, el siguiente paso, el registro al módulo de acceso electrónico de Banco de México a través de la IES. Se me genera el acceso para que ingrese mis datos, ingrese los formularios, todo lo demás. Pero ahí nadie te ha hablado de Hacienda, nadie te ha dicho, oiga, queremos conocerlo. Sí, porque usted está pagando 300,000 millones de pesos en total, no, en una sola operación. Pagué 1.102.000 de ISR en total. ¿Cuánto? 1.102.000. Y con la última actualización del cambio de la moneda fueron 300 y cacho, casi llega al 1.500.000. Están los documentos. Millón de millones. 1 billón son 1.000 millones, son 1 billón de millones y 500.000 millones de ISR. ¿Qué provocan los 42 billones que dijo Romo? Que esa no hay otra.
Eso es lo que hizo Mauricio en nombre de la población, no para Mauricio Montijo Lucero. No son míos, yo soy el conducto. El agente liquidador es aquel, es el que saca la parte líquida de un fondo y la pone a disposición de los beneficiarios. No es el que lo extermina, que es como se ha tomado, como lo interpretaron la administración pasada, fueron a cobrarlo, a matarlo. No, el agente liquidador es el que genera la liquidez para que pueda disfrutarse. Okay. Y esta arquitectura fue en México, ¿con esa fuiste al extranjero? Para allá voy. Es que nos interrumpimos en la generación de la personalidad. Al generar primero esa calidad de representante común, enseguida sigue el reconocimiento y lo internacional. La habilidad para actualizar tu personalidad como representante común, que es un sistema electrónico y en inglés. Entonces, si no hubiera tenido la habilidad de poner atención al maestro de inglés, no hubiera sabido interpretar los manuales, los formatos y el contacto, que es totalmente en el idioma de los negocios internacionales. Se me genera el módulo de acceso electrónico. ¿Quién te lo genera? La Oficialía Electrónica de Banco de México. Entonces, pero a ver, finalmente, tú, ¿en qué banco gestionas que hagan esa transferencia gigantesca hacia México? Es traspaso. El traspaso. Vamos utilizando el lenguaje, ahí sí no puede distorsionarse porque es bueno, confuso. Bueno. Los bancos que tienen el compromiso, como lo mencioné antes, es Santander. Entonces, Santander, como intermediario financiero que no es banco. Pero él es el intermediario. ¿Quién genera la orden para...? Yo. Sí, ¿y la orden ante quién? Ante la plataforma internacional es manejada por se llama System Security Settlement, o como quiera que sea el orden, pero es una plataforma ejecutora del Banco Internacional de Pagos en el retorno de los capitales o de los fondos de indemnización. Por lo tanto, el Banco Internacional de Pagos, para generar esta orden, tuvo que reconocerte. De hecho, el momento en que yo cumplí con el protocolo, con los actos de la reglamentación fiscal para ser representante común en base a una indemnización, te dé el acceso para que esa cuenta, que se llamaba cuenta desconocida, pueda modificar y ponerle mi nombre. La antes cuenta desconocida que manejaba Banco de México. ¿Durante 100 años casi? Durante casi 100 años, ahora tiene nombre, se llama Mauricio Montijo Lucero. Ya no es cuenta desconocida. Pero te insisto, perdóname, Mauricio, creo que no me acaba de quedar claro. ¿De dónde proviene ese dinero? ¿De qué banco? Del Banco Internacional de Pagos y del Banco Mundial. Es banca, viene de banca. Las partes quedan recogidas por ellos, quedan administradas por ellos, y la liberación se hace a través del BIS. Y el BIS trabaja... Banco Internacional de Pagos, por eso estuviste en Suiza. Estuve en Suiza buscando... Estuve en Suiza, primero fui a Suiza a fui a aclarar primero que yo no fui el Mauricio Montijo Lucero que fue a cobrar un fondo para robárselo. Así. Y me topé con esa, no nada más esa confirmación, sino aparte la deuda contraída por ese comité, porque iba 2 personas integrantes de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2 del Banco de México, 2 de Presidencia de la República y Mauricio Montijo Lucero. ¿En qué año? En el 2017. O sea, el gobierno anterior quería quedarse con ese dinero. Pero fueron a cobrarlo. ¿Tienes los nombres de esas personas? No, pero un Mauricio Montijo Lucero, que no soy yo. El que sí se sí quiso hacer pasar por ti. ¿Alguna otra duda? Lo tienen en HSBC de Suiza, ahí lo tienen. En Suiza y en Londres, en las 2 partes, fue donde fue esta gente a hacer ese contubernio. Eso es una vergüenza, Ricardo. No, pero explica mucho la situación actual. Ahora, es un asunto apasionante, yo así lo siento, no sé si coincides, con muchísimos detalles de todo tipo de carácter financiero, bancario, traspasos, etcétera, rendimientos, pero necesitamos aprovechar óptimamente el tiempo para explicarle al público, porque creo que eso es fundamental, todo esto que en principio no está tan sencillo de entender. ¿Alguna otra duda sustancial que tú tengas respecto a toda esta historia? Fundamentalmente, y a lo mejor más que duda... Directo como es. Fundamentalmente, para ver si entendí bien y tratar de transparentarlo, tienes el reconocimiento del Banco Internacional de Pagos, para que se pueda generar todo el proceso.
derivado de eso hay hacia México una transferencia de este patrimonio. Una transferencia inicial de ese patrimonio. Inicial. No todo se ha transferido, porque de esos 22 billones, que es lo que realmente se puede mover, es en donde ahorita está parte de la situación. Vamos ya con números y con actos ya siendo más específicos. De los 22 billones que se pueden liquidar, del 2017 para acá, podemos incrementarle 2 puntos y cacho, que es lo que generó una parte social del retorno. Son 24 billones, son 6 por 4, 24, ya creció. 6 veces el, la ventaja perdón, 4 veces el presupuesto. La ventaja de tener año. Una persona con la capacidad que tiene el doctor aquí es esto. Los fondos producen, no cuestan. En donde esté, como esté fraccionado, en partes, en depósito abierto, en consigna, en custodia, está produciendo. Pero a ver, Mauricio, es que tenemos que ser muy claros con el público, te suplico. Hay 22 o tal vez 24 billones que no están en México. Que no están en México, que se pueden repatriar, que se pueden aplicar para beneficio de nuestro país, en esos 4 ejes que tú mencionaste, educación, alimentación, salud y economía. Bueno, si hubiese la voluntad política del actual gobierno, que encabeza el presidente López Obrador, si hubiese esta voluntad, ellos pueden contribuir, y de qué manera a esta repatriación de recursos. Yo creo que la voluntad la hay, Ricardo, lo que no hay es el conocimiento. Bueno. Me consta... En teoría sí lo pueden hacer. Lo pueden hacer. A ver. Me dice la gente, ¿por qué vienes tú a mover valores? Nuestra recomendación como administradores de un fondo también es que primero retires el efectivo. Entonces le digo, pero aclárame, ¿por qué te llama tanto la atención del efectivo? ¿Y cuánto era de efectivo? 14. ¿Billones? Sí, listos para moverse. De los 22, 14 ya están en liquidación, guardados en cantidades en efectivo. Y esos dices que tú no los quieres, tú los quieres para beneficio de toda... No es que yo no los quiera, yo quiero la parte que me corresponde, pero al igual que a todos los demás. Para todos o para ninguno es mi convicción, si no estuviera aquí, Ricardo. Para ver cómo se repartirían. O sea, como tengan que repartirse. Si con ese efectivo le vamos a prestar a la administración pública lo que a ellos mismos les corresponde y dejen de andarse humillando, pidiendo prestado cuando tienen un tesoro escondido, yo encantado de la vida. Tengo la facultad de cómo generar ese crédito inmediato. Mauricio Montijo Lucero, representante común y agente liquidador del Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo y presidente de la tribu Pápagos. Este espacio, te insisto, se queda abierto. Hasta muy pronto. De nuevo. Me comprometo a concluir esto en lo que Dios me dé vida. Gracias, Mauricio, por la confianza. Muchas gracias de verdad, doctor, por tu ayuda invaluable. Gracias, José Luis de la Cruz. Gracias también a ustedes. Yo estoy igual que todos ustedes, en el asombro ante esta historia, la increíble historia del tesoro escondido de México. Hasta muy pronto. Escondido por mexicanos. Sí. Pues sí, y sigo igual de asombrado que todos ustedes. ¿Qué nos queda como periodistas? Vamos a investigar, a seguir investigando, vamos a entrevistar a quien tengamos que entrevistar para que nos digan, nos corroboren si es verdad o no todo lo que acabamos de escuchar. Y por otra parte... Hemos tenido muchas reacciones en las redes sociales, se los agradecemos. A lo largo del día la vamos a subir en Twitter, @RicardoRocha_MX, o en Facebook, Ricardo Rocha, para que la compartan, la analicen, sí, la discutan. Hay personas que nos dicen que no lo escucharon desde el principio. Exacto. Y que nos dicen, es una locura lo que estamos escuchando, pues sí, así nos pareció a nosotros. Bueno, gracias de nuevo, hasta mañana. ¿Qué? Mañana desde las 5:30 de la madrugada. Hasta entonces, hasta siempre. Pues ahí está, amigos, en las manos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encuentra una gran oportunidad para todos los mexicanos. Ya era hora de que sonriera la situación a México. Son 800 billones de pesos los que se encuentran en ese fondo y ya se pueden tomar a disposición en este momento 22 billones, y en efectivo ya hay 14 billones para usarse en México.
pues eso está en manos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y pues que todo sea para bien por los siglos de los siglos. Que Dios los bendiga. Abur.